Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio para conversar, para discutir, para aproximarnos, para curiosear acerca de aquellas cosas y aquellos conocimientos importantes para que nosotros podamos vivir cada vez mejor y mejor. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito, esa es nuestra expectativa. ¿Ya? Y cada semana, por supuesto, tenemos algún tema interesante que nos solicitan sobre el que vale la pena meter un poquito la lupa para después ir al zoom de lo que es un conocimiento abarcativo, de lo que es un conocimiento con completitud, buscando esa completitud. Recuerdo que nuestro querido amigo y maestro Max Sánchez Araujo solía decirnos: metamos la lupa escrutadora de la ciencia en esa cuestión, en esa cosa que estamos estudiando en un momento dado, ¿no? Y al día de hoy decimos más bien: metamos el zoom escrutador de la ciencia en esos detalles, en eso que ocurre, que está ocurriendo, en lo que acaece, como decía nuestro querido inolvidable Ludwig Wittgenstein, ¿no? Y en ese sentido, al día de hoy vamos a conversar un poco acerca de ese vínculo entre la ciencia que hemos ido desprendiendo por un error histórico, por un error conceptual, por un error de no integrar lo que desintegramos para conocerlo en profundidad. Se ha ido alejando entonces la ciencia de lo que es nuestra vida cotidiana. Se ha alejado desde el punto de vista mental, se ha alejado desde el punto de vista de las creencias y las fantasías, sociales. Pero en realidad eso sigue caminando de la mano, queramos o no queramos. Y ese es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es precisamente cómo nosotros inevitablemente utilizamos el desarrollo del conocimiento científico en nuestra vida cotidiana. Desde, por ejemplo, los colores de esta camisa, que eran imposibles en la primera mitad del siglo XIX. Estos colores eran imposibles. No había forma de teñir una ropa de esta manera. Hasta que un señor de apellido Perkins, un químico, diseñó una manera de sintetizar colores, ¿ya? Y poderlos separar uno de otro para que pudiera tener este efecto que ustedes están viendo en este momento en esta camisa. Eso es ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es el que yo pueda utilizar estos aparaticos, o este aparatico, ¿verdad?, para mejorar mi visión. Y yo lo uso y no me acuerdo que le debemos, entre otros, a Newton, a Goethe, a todos los ópticos que han venido después, que lograron, por ejemplo, o a Spinoza, que lograba que pulía los vidrios para fabricar las lentes que las personas iban a utilizar, ¿ya? Sino que simplemente yo voy a la óptica, compro mis lentes y tal. El optometrista, que es un derivado de la ciencia, ¿verdad?, me evalúa el oftalmólogo y tal, y ve, bueno, la relación entre el ojo, el vidrio y el objeto que yo quiero ver, y me pone unos lentes para que yo pueda ver igual que aquellos de ustedes que, por ejemplo, tienen su vista completamente sana y saludable, ¿no? Eso es ciencia. ¿Qué es ciencia? Cuando ustedes están con el celular en la mano, ¿verdad? Ahorita no lo pongo porque lo tengo aquí para transmitir por Instagram. Cuando ustedes tienen un celular en la mano y ustedes están dándole a los botones, ustedes están utilizando la ciencia. Cuando ustedes, por ejemplo, o yo, cualquiera de nosotros, está conversando a través de este medio, estamos utilizando medios productos de la ciencia.
De tal manera que ese divorcio entre ciencia por un lado y lo que ocurre cada día en mi vida es una ilusión completamente falsa. Eso es un matrimonio indisoluble. Indisoluble. ¿Ya? Cuando el indígena de Nueva Guinea o de cualquier parte que sea, utiliza el arco y la flecha para atrapar a un animal y comérselo después, está utilizando el conocimiento científico, está utilizando la metodología científica para haber logrado construir el arco, aun cuando él no lo tenga conscientemente elaborado ni conscientemente conozca las ecuaciones que están detrás de lo que hace posible que yo lance el arco y la flecha. Es decir, nosotros todos los días del mundo utilizamos la metodología científica para aproximarnos a la vida. Cuando nosotros estamos conversando, estamos utilizando los patrones que están detrás de las posibilidades de interacción humana. Lenguaje, lingüística, otra ciencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que hemos llamado ciencia formal y esta ciencia que podríamos llamar cotidiana, rutinaria, de todos los días? La diferencia es que los científicos le pusieron más rigor a las observaciones en dos sentidos. Primero, más rigor en el lenguaje. Y segundo, más rigor en la confirmación de los patrones que están detrás de cada uno de nuestros movimientos. Esa es la única diferencia. Y eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, nos regalen estos colores, nos regalen estos lentes, nos regalen los celulares, nos regalen las tazas, nos regalen todo cuanto nosotros estamos haciendo permanente y cotidianamente. Entonces, dejemos la hipocresía, dejemos la ignorancia, dejemos atrás la consideración artificial, mental y social de que son cosas diferentes, de que son cosas separadas, y utilicémoslas correctamente. ¿Para qué? Para mejorar nuestras condiciones de vida. Para mejorar nuestras condiciones de vida. Para que nosotros podamos avanzar con más seguridad. Porque es cierto, yo puedo utilizar ese conocimiento para construir o lo puedo utilizar para destruir. Si no, miren lo que está pasando por allá, por la Rusia, ¿no? Yo puedo utilizar esa sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, que otra de las características de la ciencia, acumula la información, la ensarta, la información que va surgiendo la va combinando con otras informaciones para producir lo que llamamos al día de hoy conocimiento científico, como tal, en rigor, en términos académicos. Términos académicos, nosotros lo que utilizamos es las competencias de nuestro cerebro, las competencias de nuestras mentes, la competencia de nuestra capacidad interactiva para construir mundo, para descubrir cuáles son aquellas pautas que están detrás de lo que acontece que nos permite utilizarlo de la mejor manera posible, que nos permite entonces hacer combinaciones, hacer permutaciones que nos brinden un mejor vivir. Por eso es que en este espacio y en el Colegio Neurocódex, nosotros lo que intentamos es cazar primero con Z, buscar, conseguir, atrapar la mayor cantidad de información posible que nos ayude a vivir mejor. Y después cazarla con S, en el sentido de crear un conjunto
de propuestas que se transformen en herramientas específicas, así como se ha logrado, por ejemplo, construir el celular, esa maravilla, se ha construido las redes sociales, esa maravilla que nos permite, por ejemplo, que nosotros ahorita podamos conversar libremente, independientemente del tiempo y el espacio en que nos encontremos. Nos encontramos a distintas horas y nos encontramos en espacios diferentes, pero que esto constituye una extensión de nuestro sentido que nos facilita el que nosotros estemos en contacto unos con otros. A eso es lo que hemos recogido en la ecuación que encabeza esta conversación. Ciencia más cotidianidad es igual a felicidad creciente. En la medida en que nosotros podemos utilizar esa información que han ido grupos humanos, han ido recopilando, han ido criticando, han ido perfeccionando, han ido indagando y buscando la forma de entenderlo más y mejor para facilitar nuestra felicidad, para facilitar nuestro bienestar, nuestras posibilidades de vivir con prosperidad, de vivir saludables, de vivir en armonía, de vivir felizmente. ¿Ya? Ese es el trabajo a lo que estamos dedicados, ese es el esfuerzo que estamos realizando. Y para que sea más efectivo, lo hacemos en equipo. Es decir, aquí no piensa una sola cabeza, aquí no piensa una sola persona. Aquí piensa, habla, actúa todo un montón de personas que va recogiendo esa información y que la va transformando en información útil para cada momento de nuestras vidas. Y esa es la esencia de lo que seguimos buscando en lo que llamamos modo médico de vivir o modo médico de asumir la vida. Mejoramiento dinámico continuo. ¿Por qué? Porque parte del patrón de la vida es que hay un movimiento permanente, hay un cambio permanente en el acaecer del universo. Esa energía que va tomando distintas formas de expresión material y energética en sí mismo, se aglutina bajo la forma de seres humanos que tenemos una capacidad simbólica, es decir, una capacidad de construir un mundo virtual, un mundo de interpretaciones, de comentarios, de opiniones, y que gracias a ciertas habilidades, a ciertas características que tenemos los seres humanos, podemos transformar en elementos que nos sirvan para vivir mejor y mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo aceite esencial de limón, que me gusta que me acompañe. Entonces, cuando yo hago estas inhalaciones, estoy aprovechando la tecnología, que es el procedimiento científico para convertir las hojas, las flores, los frutos del limón en estos extractos que son recogidos, en este caso por esta, no voy a mencionar la casa, por una de las casas, ¿verdad? Que hace que entonces yo pueda, cuando hago esto, disfrutar, relajarme, sentirme bien, inhalando esto, y que conozco ya, por conocimiento científico, ¿verdad? Porque ese conocimiento que busca efectivamente determinar qué es autoengaño y qué no es autoengaño, ya ha podido demostrar que, por ejemplo, en la medida que yo estoy en un estado de bienestar,
en la medida que yo huelo esto, ¿cómo se llama? Estos aceites esenciales, mi cuerpo envía señales saludables de bienestar, de placer, de relajación a mi cuerpo. Y mi cuerpo sigue esa pauta. ¿Ya? Y ese es el trabajo de la ciencia. O sea, aquellos que nos dedicamos a buscar estas formas más precisas de encontrar el bienestar, simplemente lo que hacemos es eso, recabar, bueno, ¿cuál es el patrón? ¿Qué está detrás de esto? Bueno, hay que agarrar las hojas o los frutos, no sé esto exactamente qué parte del árbol de limón lo toma, pero entonces lo machaca, lo pone en aceite en ciertas proporciones ya predeterminadas y evalúa cuál es el efecto que produce sobre las personas. Esa es la metodología científica. La misma metodología que utiliza usted para salir de su casa y llegar al trabajo, por ejemplo. La misma metodología que utiliza usted para cocinar una comida. La misma metodología que usa usted para dormirse. La misma metodología que utiliza usted para bañarse, para conversar, para relacionarse con la vida. Es la misma metodología, solo que rigurosamente presentada. ¿Para qué? Para que no haya posibilidades de autoengaño. ¿Cuánto ha logrado la ciencia esto? En la actualidad sabemos que siempre actuamos bajo autoengaño. Es decir, que hay un límite a esas posibilidades de conocer que está dado por nuestra capacidad instalada para percibir, para interpretar, para comentar, etcétera, etcétera. Un gran abrazo, Natalia, un gran abrazo, mi querido Germán. Los dos, bienvenidos. Esa es la realidad de la vida. Nosotros, por razones de poder conocer los detalles, cuando queremos conocer detalles de una parte de la vida, entonces lo separamos metodológicamente, lo observamos, lo describimos, por ejemplo, este objeto que tiene esta punta aquí y el resto es como un, ¿cómo se llama? Como un cubo azul, hueco, y entonces podemos tener información acerca de este. Pero la otra parte de la ciencia, que muchas veces la olvidan hasta algunos científicos, es que eso lo tenemos que insertar dentro de una experiencia mayor. Eso es lo que conocemos como los niveles de complejidad del conocimiento. Yo tengo que insertar ese conocimiento, por ejemplo, físico, dentro del conocimiento químico, y dentro del conocimiento biológico, y dentro del conocimiento antropológico, que es el que nos permite darle un significado y derivar una consecuencia de cómo me voy a comportar, cuál es la mejor manera de comportarme para que las cosas salgan bien. ¿Ya? Ese paso entre la ciencia y la cotidianidad es lo que llamamos tecnología. Tecnología es cuando extraemos de la ciencia, ¿verdad? Si esta es la ciencia, extraemos de la ciencia aquello que resulta práctico, ¿no? Entonces, derivamos lo práctico y lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Eso es lo que marca la diferencia entre cómo vivimos nosotros, cómo viven, por ejemplo, en otras culturas, en otros lugares, cómo vivieron nuestros antepasados según las costumbres y los conocimientos de cada época. Como les digo, antes de la mitad del siglo XIX, estos colores eran imposibles de lograr. No había desarrollo científico ni tecnológico para lograr esta maravilla. No había desarrollo científico y tecnológico para que nosotros nos pudiéramos comunicar de esta manera.
¿Qué nos dice eso? Que en la medida en que nosotros utilicemos ese conocimiento para lograr fines, ¿verdad?, específicos, nos va a ir mejor. ¿Cuál sería como el resumen, la síntesis de esto? Si usted vive científicamente, le va a ir mucho mejor que si usted vive natural y espontáneamente. No hay la menor duda. Si no, pruebe abandonar los lentes, pruebe abandonar los relojes, pruebe abandonar la ropa, pruebe abandonar los vehículos para desplazarnos y fíjese a ver cómo le va. ¿Ya? No entre en redes sociales, viva al estilo del siglo II, del siglo III. Cuando, ¿qué ocurría entre otras cosas? Las epidemias destrozaban a la humanidad. Un gran abrazo para Marco también, que se está incorporando por aquí, ¿no? ¿Ya? Fíjense, hay todo un movimiento que algunos llaman conspirativo, ¿no? Donde dicen que todo esto de la pandemia del COVID, que si es planificado y que si la vacuna es un experimento para destruirnos. En caso de que eso sea así, en caso de que haya sido provocado, déjenme decirle que esa conspiración es un fracaso rotundo. Es un fracaso rotundo. No sirvió para nada. No trajo nada nuevo. La epidemia, la pandemia de comienzo del siglo XX, que todavía algunos recuerdan, ¿verdad? La epidemia del siglo XX mató cerca de 60 millones de personas. ¿Cuántos millones van con la pandemia del COVID? No he visto números en los últimos días, pero andaba por el orden de 2 millones, algo así. Es decir, si esto fue planificado, es el mayor fracaso que jamás haya hecho ejército alguno. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque no logró ni un 10% de lo que lograban las pandemias o las epidemias grandes de la historia de la humanidad. Ni una décima parte. ¿Ya? Entonces fíjense cuando uno mete el zoom escrutador de la ciencia lo que ocurre. Que uno empieza a decir, wow, pero ¿cómo es la cosa? Vamos a hablar claro y raspado, ¿verdad? Vamos a hablar claro. Vamos a hablar con precisión. Esos son los resultados netos. Y eso es lo que le debemos al desarrollo científico con todo y sus errores. ¿Por qué? Porque la acción científica es una acción humana. No está divorciada del accionar humano, donde nosotros tenemos limitaciones de diseño para conocer y para manejarnos oportunamente en la vida. Eso es lo que también hemos llamado el SIDA mental. El SIDA mental, que son simplemente lo llamamos así porque son las siglas de los 4 grandes pecados capitales con los que nacemos. Punto. Nacemos con esos 4 pecados capitales. Soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. Eso es inevitable. Forma parte del diseño humano hasta donde sabemos al día de hoy. Hasta donde sabemos al día de hoy. Y hago énfasis en eso también. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, protegernos de eso. No ignorarlo.
no echarlo a la basura, sino protegernos. ¿Cómo podemos protegernos con el desarrollo actual de la ciencia, que no es perfecta, que no es verdadera, sino que simplemente es una guía para nosotros, para que a nosotros nos vaya mejor en la vida? Simplemente eso. ¿Qué hicimos en el colegio? En el colegio, que como les digo, estamos dedicados a esto, inventamos una vacuna que llamamos TERPA. Trabajo en equipo, ¿verdad? Para evitar el autoengaño. Estudio, ir a la historia, buscar cuándo nos equivocamos, cuándo corregimos, cuándo esto, cuándo lo otro. Reflexión, paciencia y prudencia al actuar frente a la desmesura, paciencia y prudencia, humildad y autocrítica. Es decir, mantenernos constantemente revisando, mantenernos constantemente sometiendo a prueba aquello que vamos realizando y corrigiendo cuando sea necesario corregir. Ese es nuestro mensaje de hoy. Espero que lo tomen en cuenta. Espero que aquellos que quieran difundirlo porque les parezca que tiene sentido, pues lo hagan. Aquellos que quieran traducirlo porque consideran que también vale la pena que en otros idiomas esta discusión pueda darse abiertamente, sin cortapisas, también pueden hacerlo. Tienen toda la libertad para reproducirlo como a ustedes mejor les parezca. ¿Está bien? Y por ahora, un gran abrazo. Y seguimos.